Te saludo en el nombre de Jesús en este inicio de semana, que para todos es importante iniciar bien la semana, tener una semana de bendición, una semana en la cual las cosas nos resulten bien para nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que desarrollemos, podamos ver la mano y la bendición de Dios en nuestras vidas. Pues qué bendición el día de hoy empezar esta semana y pues darle gracias a Dios porque hasta este día el Señor ha sido bueno con nosotros. La palabra benecer significa hasta aquí nos ayudó el Señor, y el Señor verdaderamente nos ha ayudado a salir adelante, ha sido fiel, ha sido un Dios bondadoso. Hoy queremos pues compartir en este inicio de semana una palabra con cada uno de ustedes y la hemos titulado Avivamiento de Dios. Pues el avivamiento es muy importante, ya que el avivamiento significa vida de Dios, fuego de Dios en cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios, en segunda epístola o en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo número 6, queridos amigos y hermanos, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, dice el versículo, que está en ti por la imposición de mis manos. Y Pablo está aquí animando a Timoteo que en él esté el avivamiento de Dios. El avivamiento de Dios en nuestras vidas es muy importante. Aviva el fuego del don, dice aquí. Le habla Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pues Timoteo era un pastor joven, necesitaba del avivamiento para poder él estar al frente de la iglesia, poder trabajar en la iglesia. No es fácil realmente poder trabajar en la iglesia sin avivamiento. Se necesita el avivamiento en nuestra vida para poder tener esa pasión, ese ánimo, ese fuego de Dios, para poder servirlo, para poder ministrar, para poder ayudar a las personas y sobre todo estar fortalecido en la iglesia para realmente servir al Señor y a toda la congregación. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que él avive ese fuego, que no se apague el fuego de Dios en su vida. Es muy importante el avivamiento. En todas las áreas de nuestra vida se necesita realmente avivamiento. Hay otro pasaje que me encanta, está en Habacuc capítulo 3, versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Dice: oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos. Dice la palabra: en medio de los tiempos, hazla conocer. Aviva tu obra. Habacuc, él levantaba una oración a Dios por avivamiento en la obra de Dios. Es necesario el avivamiento en nuestras vidas. El avivamiento nos impulsa, el avivamiento nos permite que nosotros podamos ser usados por Dios. Porque por otro lado, cuando no hay avivamiento, realmente no hay fuerza, hay desánimo, hay tibieza espiritual, como dice también la escritura ahí en el libro de Apocalipsis: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, dice, te vomitaré de mi boca. No podemos ser tibios o fríos, ¿verdad? O calientes. Necesitamos ser fríos, necesitamos estar en el fuego de Dios, ¿sí? Dice ahí: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Entonces el Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros estemos en el fuego de Dios, ¿verdad? Que estemos en el fuego de Dios, ¿sí? Por eso dice ahí la palabra que Dios no quiere que seamos tibios, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, pues, tienes que ser frío, tienes que ser caliente, pero no tibio, ¿verdad? Hace un momento le decía yo, tenemos que ser fríos, pero no tenemos que ser fríos, tenemos que tener fuego de Dios en nuestra vida para realmente poder servirlo en avivamiento, en pasión de Dios en la iglesia y donde quiera que estemos. Tenemos que tener el avivamiento de Dios, ¿verdad? No ser tibios, porque la tibieza va en contra del avivamiento, va en contra de realmente poder estar nosotros buscando al Señor. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que es fácil servir a Dios, que es fácil pues las cosas espirituales, pero cuando uno busca de Dios, cuando uno se acerca a Dios, tiene que meterse con todo. Uno tiene que entender que cuando tú buscas a Dios, te acercas a la iglesia, vas a pasar también por situaciones difíciles y tienes que tener avivamiento en tu corazón. Vemos nosotros que el profeta Jeremías, ahí en Jeremías capítulo 20, versículo 9, el apóstol Jeremías, el profeta Jeremías, él decía en esa escritura que él ya no iba a hablar, que él ya no iba más a hacer la obra de Dios. Estaba desanimado. Realmente Jeremías había pasado por problemas, había pasado
por burlas, había pasado por situaciones de ataque, pero él estaba tan desanimado que él quería ya abandonar la obra, ya no quería hablar en nombre de Dios, pero él dice, pero en mi corazón había un fuego de Dios que no podía yo realmente resistir. Había en mí un fuego, y ese fuego era el fuego de Dios del avivamiento. Porque cuando tú pases por problemas, por adversidades, cuando tú pases por situaciones difíciles, eso no puede apagarte, eso no puede minar en ti, mermar en ti el amor a Dios. El avivamiento te va a levantar, te va a usar para que tú realmente sigas de pie en la iglesia, sigas de pie en los caminos de Dios, que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, que tú realmente tengas ánimo para servir a Dios, porque es a Dios a quien servimos, es a Dios a quien queremos agradar. Por eso el profeta Jeremías, él tenía ese desánimo, pero él sentía el fuego de Dios, entonces él servía a Dios, él volvía a predicar, él volvía a hacer la obra de Dios, porque el fuego de Dios consume tu corazón. Cuando realmente el fuego de Dios, el avivamiento está en ti, nada te va a detener. Si está lluvioso, si está frío, esté como esté, tú vas a estar en las cosas del Señor porque hay un avivamiento en ti. Lo contrario a avivamiento, pues es cuando una persona no lee la Biblia, cuando una persona deja de asistir a la iglesia o no le gusta asistir a la iglesia o asiste cada día que tiene ganas, eso va en contra del avivamiento. No hay avivamiento en tu corazón, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el dejar de orar, el dejar de leer la escritura, el dejar de congregarte, el dejar de servir a Dios, son síntomas de enfriamiento espiritual, donde no hay realmente el avivamiento de Dios. Pero la Biblia dice que debe haber avivamiento en nosotros y debe haberlo en tres áreas de nuestra vida. Pero antes de comentarte esas tres áreas, vamos a ir ahí a una escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8. Me gusta esa escritura, me encanta porque vemos ahí cómo el avivamiento llegó a una ciudad y ese avivamiento consumió a todos los habitantes de esa ciudad. Ahí en Hechos capítulo 8 dice la palabra de los versículos del 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, dice, a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando, dice, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. El avivamiento va a traer gran gozo, como aquí lo vemos. Felipe allí en esta ciudad, ¿verdad? En Samaria, él predica a Cristo, él no predica una religión, él no les lleva una moda nueva, él no les invita a ser parte de un club, sino él les predica a Cristo, porque es lo que hay que predicar a Cristo. Cristo es el que trae el avivamiento, y dice que la ciudad estaba atenta, unánime, a la voz de este poderoso evangelista Felipe. Vemos nosotros que hay tres áreas en nuestra vida en que debe haber avivamiento. En primer lugar, en tu vida como persona, como cristiano, como hijo, como hija de Dios, debe haber un avivamiento, un fuego de Dios en el cual realmente tú tengas cada día el deseo de buscar a Dios, el deseo de seguir adelante, no claudicar, no salirte del camino del Señor, no renegar, sino proseguir adelante en el fuego de Dios, en el avivamiento. Debe haber avivamiento en tu vida, debe haber una pasión en tu vida de buscar a Dios, de entregarle a Dios más de tu vida, de realmente tú hacer las cosas que a Dios le agradan, que realmente haya ese fuego de Dios. Cuando hay fuego en tu corazón, así como el profeta Jeremías, aun cuando no quieras hacer las cosas, el fuego de Dios te va a quemar para que tú sigas alabando a Dios, sigas tú congregándote, sigas tú siendo una persona generosa en la obra de Dios. El avivamiento personal es muy importante. Cuando una persona está en avivamiento, se ve, se nota, se puede palpar el avivamiento, que en esa persona no hay desánimo, en esa persona no hay tibieza, en esa persona no hay realmente ninguna sombra de temor, sino todo lo contrario, hay vida, está en avivamiento, le gusta, alaba a Dios con gozo, hace las cosas con alegría, porque el avivamiento es lo que trae gozo. En segundo lugar, donde debe haber avivamiento es en tu vida familiar. También en tu familia debe haber avivamiento. Ahí en tu matrimonio, ahí con tus hijos, animarlos a buscar a Dios, levantarlos para que ellos busquen a Dios, para que ellos tengan ese deseo de orar, ese deseo de apoyar la obra de Dios. Eso es avivamiento. Cuando el hogar está realmente estancado, cuando en el hogar no está la presencia de Dios, ahí hay desánimo, ahí no hay realmente ganas ni de orar, ni de ir a la iglesia. Son pleitos continuos, son discusiones cada día.
¿Por qué? Porque no hay avivamiento, no está la presencia de Cristo en ese hogar. Allí en Samaria lo que trajo gozo fue Cristo a las familias de Samaria. En Samaria había mucha religión, en Samaria había muchos grupos, pero solo uno pudo traer gozo, ese fue Cristo. El único que puede traer gozo a tu familia es Cristo. Él es el único que puede cambiarte, que puede transformarte, limpiarte, que puede sanarte. Se llama Cristo, no hay otro. El avivamiento es Cristo en la familia. Por eso el apóstol Pablo, ahí en el libro, aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo número 16, dice que el carcelero de Filipos, ese hombre que había azotado a Pablo y a Silas, que los había maltratado y que habían sido metidos a la cárcel injustamente, a medianoche Pablo y Silas alababan a Dios. Y vino un terremoto que sacudió la cárcel y el carcelero pensó que ya todos habían huido y se iba a matar. Pero Pablo le dijo, hey, no te hagan ningún mal porque aquí estamos todos. Y el carcelero cayó de rodillas y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. En Hechos capítulo 16, verso 30 y 31, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y los de tu casa. El avivamiento en el hogar es importante porque cuando tú crees en Cristo, toda tu familia se salva, toda tu familia viene a los pies de Cristo para servirlo, para bautizarse, para entregarse de lleno al único que tiene poder y autoridad, ese es Cristo. En tercer lugar, el avivamiento también en la iglesia. En la iglesia debe haber avivamiento. Dice que Felipe llegó a Samaria y la predicación de él, el mensaje de él, trajo sanidades, personas endemoniadas, dice espíritus malos salían de ellas, había enfermos que eran sanados, porque el poder de Dios, el avivamiento trae sanidad, trae liberación, el avivamiento produce un cambio, una transformación, y la iglesia debe experimentar el poder de Dios, la transformación. Nosotros en la iglesia debemos experimentar el poder de Dios, el avivamiento, el fuego de Dios. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, debemos nosotros siempre tener el deseo de que el fuego de Dios sea el que se mueva en la congregación, el que avive al grupo de alabanza, el que avive a los salmistas, el que avive a los pastores, el que avive al liderazgo, a los miembros de la iglesia, una iglesia en avivamiento, una iglesia con amor y pasión por las almas, una iglesia que trabaja, una iglesia que entiende que estos tiempos son tiempos en los cuales hay que entregarnos a Dios y servirlo. No solamente cuando tengamos ganas, no solamente cuando haya unos tiempos especiales de que vienen predicadores importantes o viene un grupo importante, sino todo el tiempo, en todo momento, alabar a Dios, congregarnos, servirlo con pasión, donde quiera que nos pongan, donde quiera que nosotros podamos ser útiles. Eso es avivamiento, querido amigo, querido hermano, salvación, bautismos de nuevas almas que llegan a la iglesia y que llegan a ser parte de la congregación. Eso es avivamiento. Hoy quiero orar por avivamiento. Quiero bendecir tu hogar, quiero bendecir tu vida y la iglesia. Padre, hoy venimos en el nombre de Jesús, Señor, orando por la iglesia, bendiciendo a cada una de las familias, Señor, pidiendo que fuego, que avivamiento venga, Señor, sobre cada uno de nosotros, que todo espíritu, Señor, de tibieza es ahora reprendido, es ahora echado fuera de cada persona, Padre. Todo desgano, todo desánimo se va en el nombre de Jesús, Padre. Y Cristo, hoy en su nombre bendecimos los hogares, para que haya hogares donde gobierne la paz y tu amor y tu presencia, Señor. Hogares donde haya bendición, prosperidad y bienestar de lo alto, Padre. Bendecimos cada familia, a cada persona de la iglesia, declarando una persona, Señor, en avivamiento, una iglesia fuerte, una iglesia que trabaja, una iglesia que crece, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, una iglesia que crece, Padre. Oramos para que la iglesia crezca, oramos para que la iglesia se extienda, Señor, aquí en Ciudad Mante, Padre. Bendecimos, Señor, a cada persona que nos escucha, Señor. La ponemos en tus manos, la bendecimos y declaramos fuego de Dios, avivamiento de Dios en sus vidas. Gracias, Padre, en esta hora. Bendecimos este inicio de semana, declarando que nos va a ir bien y que puertas de bendición se abren, Señor. Hablamos que en esta semana vamos a salir adelante y que es una semana, Señor, nueva, es una semana de nuevos comienzos, es una semana de avivamiento, una semana donde el poder de Dios nos persigue y nos alcanza, Padre. Ahora, en Cristo Jesús, bendecimos esta semana y damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Pues qué bendición haberte compartido la palabra, te saludamos y queremos decirte que es un gusto compartir contigo siempre la palabra. Hasta pronto y que el Señor te guarde y te bendiga.